Buenas noches, queridos oyentes. Soy Diana de nuevo. Me alegra que estén aquí conmigo esta noche. Si disfrutan de historias como esta, no olviden suscribirse y darle a me gusta. Y cuéntenme en los comentarios desde donde me escuchen. Siempre los leo, y me gusta imaginar todos los lugares a los que viajan estas historias. Hay un tipo particular de humillación que no grita, no da portazos ni alza la voz. Llega silenciosamente, disfrazada de cortesía, envuelta en una sonrisa que nunca llega a los ojos. Sucede delante de otras personas, donde reaccionar solo te haría quedar peor. Y lo más peligroso es que durante mucho tiempo te convences de que no es real, de que lo estás imaginando, de que eres demasiado sensible, de que simplemente son así. Yo lo creí durante 3 años. Me llamo Laura Méndez, y durante la mayor parte de mi matrimonio pensé que mi mayor problema era que a mi suegra no le caía bien. Resulta que esa era la menor de las cosas. La cena iba a ser sencilla. Eso fue lo que Daniel me dijo esa tarde mientras me preparaba. Solo mis padres, dijo, de pie en el umbral de nuestra habitación, ajustándose el reloj. Mi madre eligió un restaurante nuevo al que quiere ir. Nada formal. Nada formal. Me repetí esas palabras mientras me miraba al espejo, decidiendo entre 2 vestidos. Uno negro, discreto, seguro. El otro, un azul suave que me encantaba, pero que había dejado de usar delante de su familia, porque Elena, mi suegra, me dijo una vez que me hacía parecer demasiado ansiosa por llamar la atención. Elegí el negro. Eso debería decirte todo sobre la clase de mujer en la que me había convertido en esa casa. Daniel no se dio cuenta. O si se dio cuenta, no dijo nada. Esa era una de las cosas que solía admirar de él cuando nos conocimos. Su calma, su capacidad para evitar conflictos. Yo solía llamarlo inteligencia emocional. Más tarde, aprendí una palabra más precisa para describirlo. Ausencia. Condujimos en silencio casi todo el camino. Las luces de la ciudad se difuminaban ante la ventana. Sus reflejos se curvaban sobre el cristal como algo inestable. Revisé mi teléfono 2 veces, más por costumbre que por necesidad. Y vi un mensaje de un número desconocido que aún no había abierto. Estuve a punto de tocarlo, pero me contuve. Podía esperar. Todo podía esperar. Esa se había convertido en mi estrategia para sobrevivir a las cenas con Elena. El restaurante estaba en la parte nueva de la ciudad, de esos lugares que se esfuerzan por parecer sencillos. Iluminación cálida, madera pulida, música suave, que hacía que las conversaciones parecieran más íntimas de lo que realmente eran. El letrero exterior era discreto, casi oculto, como si el lugar no necesitara anunciarse para ser importante. Elena ya estaba dentro cuando llegamos. Se puso de pie al acercarnos, sonriendo con esa sonrisa precisa y calculada que había perfeccionado a lo largo de décadas. Sus ojos me recorrieron rápidamente, observando el vestido, los zapatos, mi peinado. Inventario, evaluación, juicio. Todo en menos de un segundo. Laura, dijo, inclinándose para besarme la mejilla. Lo lograste. No entendí por qué lo dijo así, como si hubiera dudado. Por supuesto, respondí, imitando su tono con cuidado. Neutral. Siempre neutral. Su esposo Ricardo asintió desde su asiento, pero no se levantó. Rara vez hablaba durante estas cenas, a menos que se dirigieran directamente a él. Otro hombre silencioso. Otra ausencia. Daniel a mi lado. Elena frente a mí, perfectamente ubicados. El camarero llegó casi de inmediato con los menús, pero Elena no abrió el suyo. Oh, no los necesitamos, dijo con ligereza. Ya hablé con el chef. Prepararán algo especial para nosotros. Claro que sí. Sentí esa familiar opresión en el pecho, la que había aprendido a ignorar. No era por la comida, era por el control. Siempre era por el control. Eso es considerado, dije. Elena sonrió. Creo que es mejor no dejar las cosas importantes al azar. Sus ojos volvieron a posarse en mí al decirlo.
La conversación comenzó de forma bastante inofensiva. Trabajo, tráfico, una breve queja sobre el tiempo. Temas seguros, ritmos predecibles. Contribuí en lo que pude, con cuidado de no hablar demasiado, con cuidado de no desaparecer por completo. Y entonces, como siempre, cambió. Entonces, Laura, dijo Elena, levantando su copa pero sin beber, ¿cómo va tu pequeño proyecto? Pequeño proyecto. Se refería a mi asunto. Yo no lo llamaría pequeño, dijo Daniel rápidamente, con una leve risa que intentaba suavizar las palabras. Va bien. Elena ladeó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera considerando. Claro, dijo ella, seguro que desde tu perspectiva es algo enorme. Ahí estaba, sin ser ruidoso, sin ser obvio, pero preciso. Sentí que me subía el calor a la cara, el instinto de defenderme chocando contra la parte de mí que, con el tiempo, había aprendido que defenderme solo empeoraba las cosas. Está creciendo, dije simplemente. Elena asintió, satisfecha, como si acabara de confirmar algo que ya creía. ¿Y es sostenible?, preguntó. ¿O es más bien un pasatiempo que esperas que se convierta en algo más? Daniel se removió ligeramente en su silla. Es un negocio, dijo, con un poco más de firmeza esta vez. Elena le sonrió ahora, con más dulzura. Claro, cariño. Solo te estoy haciendo preguntas. Pero no estaba preguntando. Estaba colocando piezas en un tablero que aún no comprendía. En ese momento, no sabía que todo lo relacionado con esa cena ya estaba planeado. No solo la mesa, no solo la comida, sino la conversación, el horario, incluso la forma en que me harían sentir insignificante antes de que terminara la noche. Y definitivamente no sabía que, antes de que llegara la cuenta, un hombre al que no conocía se acercaría a nuestra mesa, me miraría fijamente, y me diría algo que lo cambiaría todo. La palabra no llegó de inmediato, llegó más tarde, después de que todo se hubiera asentado por completo, después de que Elena hubiera hecho lo que mejor sabía hacer, transformar la habitación sin que nadie se diera cuenta. El primer plato apareció sin que lo hubiéramos pedido, tal como ella había prometido. Platos dispuestos con meticulosa precisión, porciones que parecían más declaraciones que comidas. El camarero describió cada plato con detalle, con una voz suave, ensayada, casi como si estuviera ensayada, para impresionar. Elena escuchaba con una sonrisa cortés, asintiendo en los momentos oportunos, como si hubiera aprobado personalmente cada ingrediente. Intenté concentrarme en la comida, en algo neutral, algo que no pudiera convertirse en una prueba silenciosa. Pero Elena no permitió que la neutralidad existiera por mucho tiempo. «Sabes», dijo, portando su plato con delicados movimientos. Cuando Daniel era más joven, tenía un camino tan claro. Todo en su futuro tenía sentido. Daniel no respondió, mantuvo la vista fija en su plato. Lo presentí antes de que lo dijera. El giro. Y entonces la vida se vuelve más complicada, continuó, mirándome brevemente. La gente toma decisiones que cambian el rumbo. La frase quedó en el aire, incompleta pero completa. ¿Qué quieres decir?, pregunté, manteniendo la voz firme. Elena pareció casi sorprendida de que hubiera hablado. Oh, nada dramático, dijo con ligereza. Solo que la estabilidad es importante, sobre todo en un matrimonio. ¿No estás de acuerdo, Ricardo? Ricardo asintió sin levantar la vista. Por supuesto. Ahí estaba de nuevo. Acuerdo sin compromiso. Presencia sin participación. Creo que somos estables, dije. Elena sonrió, pero esta vez había algo más punzante en su sonrisa. Estoy segura de que piensas eso, respondió. Daniel finalmente levantó la vista. Mamá. Pero no terminó la frase. Nunca lo hacía. Cogí mi vaso de agua, más para mantener mis manos ocupadas que porque tuviera sed. Mi reflejo en el vaso se veía ligeramente distorsionado, como el de alguien que casi reconocía. Siempre has sido muy independiente, Laura, continuó Elena, en cierto modo.
Pero la independencia a veces puede ir en detrimento de la estructura, añadió. Y la estructura es lo que evita que las cosas se desmoronen. Dejé el vaso con cuidado. Mi negocio está estructurado, dije. Y es rentable. Elena arqueó ligeramente las cejas. Rentable, repitió, como si estuviera probando la palabra. Eso está bien. Los números son importantes. Lo son, dije. Hubo una pausa, uno de esos silencios que se alargan lo suficiente como para que todos se den cuenta. Y Daniel, dijo, volviéndose hacia su hijo. Supongo que sigues cubriendo la mayor parte de los gastos de la casa, ¿verdad? Daniel vaciló. Solo un segundo. Los dos contribuimos, dijo. Elena asintió lentamente, pero pude ver su cálculo. Por supuesto, dijo. Siempre y cuando haya claridad. Claridad. Otra palabra que no significaba lo que parecía. Llegó el segundo plato, interrumpiendo el momento. O al menos, fingiendo hacerlo. Entonces noté que el personal parecía inusualmente atento a nuestra mesa. No intrusivo, sino presente. Observando, de una manera que parecía intencional. En ese momento, supuse que era por Elena. Tenía ese tipo de presencia, la que exige atención sin pedirla. Aún no me daba cuenta de que no tenía nada que ver con ella. Entonces dime, dijo Elena, mientras ponían los nuevos platos. Este asunto tuyo, ¿cómo empezó? La miré. ¿Sabes cómo empezó? Me gustaría que me lo explicaras, dijo, sonriendo. Por supuesto que sí. Respiré hondo. Empecé a trabajar como consultor independiente después de dejar mi empresa, dije. Primero con proyectos pequeños, luego con contratos más grandes. Ha crecido de forma constante en los últimos 2 años. ¿Y los clientes? Preguntó. ¿Son constantes? Sí. ¿Y lo gestionas todo tú sola? Por ahora. Elena se echó un poco hacia atrás, observándome. Eso suena agotador, dijo. Tanto esfuerzo, tanta incertidumbre. No es incertidumbre, respondí. Es crecimiento. Volvió a inclinar la cabeza, con ese pequeño gesto que siempre significaba que iba a descartar algo sin decirlo directamente. Si tú lo dices, dijo. Daniel se movió a mi lado. Lo está haciendo muy bien, mamá, dijo. Mejor que bien. Elena le sonrió, con más dulzura esta vez. Eso espero, dijo. De verdad. Solo quiero lo mejor para los dos. Las palabras fueron perfectas, el tono fue perfecto, todo fue perfecto, excepto que no era cierto. Ahora lo sentía, con más claridad que antes. No era solo desaprobación, era una estrategia. Cada pregunta, cada comentario, cada pausa, todo apuntaba a algo. Simplemente aún no sabía qué. ¿Has pensado, continuó Elena, qué pasa si las cosas no salen bien? La miré fijamente. Están saliendo bien. Pero si no, insistió con suavidad, ¿tienes un plan? ¿Una red de seguridad? Yo soy el plan, dije. Fue entonces cuando su sonrisa flaqueó, por primera vez. Solo un poco. Lo justo. Ricardo levantó la vista brevemente, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. Daniel exhaló un suspiro que no me había dado cuenta de que contenía. Elena se recuperó rápidamente. La confianza es buena, dijo, siempre y cuando esté basada en la realidad. Así es, respondí. Otro silencio. Pero este se sentía diferente. Menos controlado, menos predecible. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzó ese umbral invisible, donde algo tiene que ceder, sucedió. Un hombre se acercó a la mesa. No era uno de los camareros que nos habían estado atendiendo. Su presencia era diferente, más segura, más decidida. Caminaba con la confianza que da el dueño, no el empleado. Se detuvo a mi lado. No al lado de Elena, no al lado de Daniel, a mi lado. Por un segundo nadie habló, y entonces lo dijo. Por un instante pensé que lo había mal interpretado. No la palabra en sí. Sabía perfectamente lo que quería decir jefe. No era ambiguo, no era sutil, era directo, inconfundible. Pero el contexto no tenía sentido. No aquí, no en esta mesa, no delante de Elena. Lo miré, buscando en su rostro alguna señal,
de que aquello era un error. Sonreía, pero no de la manera cortés y distante del resto del personal. Era reconocimiento, familiaridad, respeto. Buenas noches, respondí automáticamente, con la voz más baja de lo que pretendía. El tenedor de Elena se detuvo en el aire. Lo siento, dijo con un tono perfectamente controlado. Creo que se ha equivocado de mesa. El hombre ni siquiera la miró. No, dijo con calma. No me equivoqué. Y entonces volvió a mirarme. No sabíamos si vendrías esta noche, continuó. Si lo hubiéramos sabido, todo habría sido diferente. Sentí un nudo en el estómago, repentino e intenso. Daniel se giró hacia mí, con la confusión reflejada en su rostro. ¿Laura? Preguntó. Sentí que los tres me miraban, esperando una explicación que no tenía pensado dar. No así, no aquí. Pero el momento ya había llegado a un punto en el que el silencio era una opción. No sabía que estabas a cargo de este lugar, le dije al hombre, eligiendo mis palabras con cuidado. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. No lo estoy a cargo, dijo. Solo lo dirijo por ti. Silencio. Esta vez un silencio de verdad. De esos que no solo se posan en la mesa, sino que llenan toda la habitación. Elena dejó lentamente el tenedor. Lo siento, repitió, pero ahora había algo más en su voz. No era control, no era seguridad, algo más cercano a la incredulidad. ¿De qué está hablando exactamente? No le respondí de inmediato. En cambio, mantuve la mirada fija en el hombre. ¿Podemos hablar luego? Le pregunté en voz baja. Claro, dijo. Pero hay algo más. Por supuesto que sí. Se enderezó ligeramente, desviando su atención lo justo para saludar a los demás en la mesa, sin entablar conversación con ellos. El chef insistió en que le diera las gracias personalmente. Dijo, la inversión que hizo el año pasado es la única razón por la que pudimos reabrir. Los dedos de Elena se apretaron ligeramente en el borde de la mesa. Inversión. Reapertura. Palabras que no encajaban con la imagen que ella había construido de mí con tanto cuidado durante los últimos 3 años. Me alegro de que haya funcionado, dije. Hizo más que eso, respondió. Nos expandiremos el próximo trimestre. Te enviaré las proyecciones actualizadas mañana. Por favor, hazlo, dije. Asintió una vez, y luego retrocedió. Si necesitas algo, añadió. Cualquier cosa, avísame. Y se fue. Así, sin más, sin disculpas, sin rectificación. Sin intentar enmendar lo sucedido. Porque desde su perspectiva, no había ocurrido nada inusual. La mesa permaneció en silencio durante varios segundos después de su partida. Podía oír el leve tintineo de vasos de otras mesas, el murmullo de conversaciones que no tenían nada que ver con nosotros. El mundo seguía su curso, inmutable. Pero en nuestra mesa, todo había cambiado. Daniel fue el primero en hablar. ¿Qué dijiste?, preguntó. Su voz no era de enfado, no era acusatoria. Era incierta. Y eso, más que nada, me demostró lo completamente desprevenido que estaba para este momento. Me giré hacia él. Iba a decírtelo, dije. ¿Cuándo?, preguntó Elena bruscamente. La miré entonces. Esta noche, dije, después de cenar. Soltó una risita incrédula. ¡Qué conveniente! No pretendía que fuera un secreto, dije. No, respondió, porque sonaba mucho a secreto. Era algo privado, la corregí. Hay una diferencia. Elena se recostó en su silla, observándome como nunca antes. No como alguien a quien evaluar, como alguien a quien no comprendía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Un poco más de 1 año, dije. Y en todo ese tiempo, continuó, ¿nunca se te ocurrió mencionar que habías invertido en un restaurante? Mencioné que estaba expandiendo mi negocio, dije. Eso no es lo mismo, espetó ella. No lo es. Daniel se pasó la mano por el pelo. Laura, dijo, ¿por qué no me dijiste algo así? Ahí estaba. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo no hiciste? ¿Por qué no me lo dijiste? Porque para él, el problema no era la realidad. Era la falta de acceso a ella.
Quería asegurarme de que funcionara, dije, antes de integrarlo en todo lo demás. Eso no tiene sentido, dijo él. Para mí sí. Elena soltó otra risita, pero esta vez con un toque de ironía. Claro que sí, dijo. Todo siempre lo tiene, desde tu perspectiva. La ignoré. ¿Cuánto?, preguntó Daniel. Dudé un instante. Y en esa vacilación, Elena lo vio todo. Oh, esto va a ser bueno, dijo en voz baja. Fue una inversión importante, dije. Esa no es una respuesta, replicó Daniel. Es la respuesta que te doy ahora mismo. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Fue más de lo que Daniel gana en un año? No respondí. Eso fue suficiente. Su expresión cambió de nuevo. Esta vez no era incredulidad. Reconocimiento. Y algo más cercano a la alarma. Ya veo, dijo en voz baja. Por primera vez desde que la conocía, Elena no tenía una respuesta preparada. Ningún comentario sutil, ningún insulto disimulado. Solo silencio. Ricardo nos miró a ambos, intentando claramente comprender una situación que no había captado. Daniel me miró fijamente, como si viera algo por primera vez. Y yo me quedé sentada, con el mismo vestido negro que había elegido para pasar desapercibida, dándome cuenta de que la versión de mí con la que todos habían interactuado ya no existía. Quizás nunca existió. El camarero regresó entonces, con cautela, como si supiera que algo había cambiado, pero sin saber qué era. ¿Está todo bien?, preguntó. Elena no respondió. Daniel no respondió. Yo sí. Sí, dije con calma. Todo está bien. Y por primera vez esa noche, así fue. El resto de la cena no se recuperó. Se reorganizó. Es la única forma en que puedo describirlo. No ocurrió nada dramático en apariencia. No hubo voces alzadas, ninguna escena que hubiera llamado la atención de las mesas cercanas. Pero el equilibrio se había roto tan radicalmente, que cada palabra pronunciada a partir de entonces tenía un peso diferente. Elena, que durante años había controlado el ritmo de estas cenas, ya no dirigía la conversación. Intentó, una o dos veces, volver a temas conocidos, preguntando por el trabajo de Daniel, haciendo un comentario casual sobre un conocido en común. Pero se sentía forzado, desconectado, como si estuviera leyendo un guión que ya no se ajustaba a la situación. Daniel estaba más callado que nunca. No retraído como de costumbre, no evitando pasivamente la atención, sino pensando activamente, procesando, recalculando. Fue sutil, pero lo noté. Porque por primera vez no buscaba señales en su madre. Me miraba a mí. Dijiste que invertiste el año pasado, dijo tras una larga pausa, con un tono más pausado. ¿Cuándo exactamente? Hace 14 meses, respondí. ¿Eso fue antes de que dejaras tu empresa? Sí. ¿Y usaste tus ahorros? Sí. Otra pausa. ¿Y no te pareció algo que debiéramos comentar? Ya no había reproche en su voz. Solo una pregunta sincera. Lo pensé, dije, más de una vez. Y me di cuenta de que si pedía permiso, se convertiría en una negociación, dije. Y no estaba dispuesta a negociar algo que ya había decidido hacer. Elena exhaló un suspiro silencioso por la nariz. Ahí está, dijo. No la miré, Daniel sí. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa, dijo Elena con suavidad, que tu esposa toma decisiones financieras unilaterales sin considerar cómo afectan al matrimonio. Eso no es lo que dije, respondí. Eso es exactamente lo que dijiste, replicó ella. No, dije con calma. Lo que dije es que decidí no convertir mi decisión en algo que pudiera ser descartado antes de que tuviera la oportunidad de triunfar. Elena entrecerró los ojos ligeramente. Eres muy bueno con las palabras, dijo. Tengo que serlo, respondí. De lo contrario, las usan en mi contra. Eso surtió efecto. No con mucha fuerza, pero con claridad. Daniel nos miró de nuevo,
Y esta vez había algo diferente en su expresión. No era confusión. Era reconocimiento. ¿Ha estado ocurriendo eso?, preguntó en voz baja. Lo miré a los ojos. Sí, dije. Elena se removió en su asiento. Por favor, dijo, no le demos más importancia de la que tiene. Ya es lo que es, respondí. Ricardo se aclaró la garganta suavemente. La primera señal de incomodidad que había mostrado en toda la noche. Quizás deberíamos concentrarnos en terminar la cena, sugirió. Nadie respondió, porque la cena, como estaba previsto, ya había terminado. Llegó el último plato, algo delicado, cuidadosamente presentado, probablemente caro, pero nadie le prestó mucha atención. Elena tomó su tenedor y lo dejó sobre la mesa. «Sabes», dijo finalmente, con la voz más baja, «no esperaba que esta noche fuera así». «Somos dos», respondí. Entonces me miró de verdad, sin el filtro habitual de la evaluación cortés. Preguntó. No fue un insulto. Ni siquiera fue retórica. Fue una pregunta sincera. Y eso, más que nada, me indicó cuánto había cambiado todo a su alrededor. «Soy la misma persona de siempre», dije. «No», respondió ella de inmediato. «No lo eres». Lo pensé un momento. «Tienes razón», dije. «No lo soy». De nuevo silencio. Pero esta vez no fue incómodo. Fue esclarecedor. La cuenta llegó poco después. El camarero la colocó con delicadeza en el centro de la mesa y luego retrocedió. Elena la tomó por costumbre. Yo también la tomé al mismo tiempo. Nuestras manos se detuvieron, a escasos centímetros de distancia. «Ya la tengo», dijo ella. «Yo también», respondí. «Esta cena fue mi invitación», insistió. «Y este restaurante es mi inversión», dije. Otra pausa. Otro cambio. Elena retiró lentamente la mano. «Por supuesto que sí», dijo. Tomé la cuenta, le eché un vistazo rápido, y se la devolví junto con mi tarjeta. El camarero asintió, con una expresión sutilmente diferente. No tan respetuosa como con Elena al principio de la noche, sino algo distinto. Alineado. Cuando regresó con el recibo, lo colocó justo delante de mí. «Gracias, jefe», dijo en voz baja. Esta vez Elena lo oyó. Daniel también. Firmé sin decir nada. Nos pusimos de pie poco después. La salida fue menos coordinada que la llegada. No hubo una secuencia ordenada, ni una jerarquía tácita que guiara quién se movía primero. Solo 4 personas abandonando una mesa que ya no tenía la misma estructura que una hora antes. Afuera, el aire nocturno se sentía más fresco de lo que esperaba. Elena se ajustó el abrigo. Sus movimientos eran precisos y controlados, pero ahora podía ver el esfuerzo que había detrás. Se giró hacia Daniel. «Hablaremos mañana», dijo. No era una sugerencia. Era un plan. Daniel no estuvo de acuerdo de inmediato. «Creo», dijo lentamente, «que necesito entender algunas cosas primero». La expresión de Elena se tensó. «¿Y yo no?», preguntó. «Esto no se trata de ti», dijo él. Aquello me impactó más que nada esa noche, porque por primera vez era cierto. Elena lo miró fijamente durante un largo segundo. Luego me miró a mí. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. Sostuve su mirada. «Lo sé», respondí. Asintió una vez. Luego se giró y caminó hacia el coche con Ricardo, quien la siguió sin decir palabra. Daniel y yo nos quedamos allí un momento, la distancia entre nosotros cargada con todo lo que no se había dicho en los últimos 3 años. «¿De verdad eres dueño de una parte de este lugar?», preguntó. «Sí». «¿Y más?». «Sí», exhaló lentamente. «No sé qué hacer con eso», admitió. «Somos 2», dije. Pero eso no era del todo cierto, porque por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente a qué atenerme. No, nos subimos al coche enseguida. Daniel se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, mirando la entrada del restaurante como si esperara encontrar respuestas. La luz tenue del interior se derramaba sobre la acera, cálida y contenida, como si todo allí dentro ya hubiera encontrado su forma definitiva.
No dejo de pensar en ello, dijo finalmente. La forma en que te habló, como si fuera obvio. Es obvio, dije, solo que no para ti. Asintió lentamente, asimilando la información. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué mantenerlo separado? Podría haberle dado una respuesta sencilla, algo claro, fácil de aceptar. Pero eso no habría sido cierto. Porque cada vez que intentaba incorporar algo mío a este matrimonio, dije, se evaluaba antes de comprenderse. No me interrumpió. Así que dejé de someter las cosas a evaluación, continué. Primero las dejé existir por sí solas. ¿Y si hubiera fracasado? Preguntó. Entonces habría sido mi fracaso, dije. No una decepción compartida. No algo que confirmara las expectativas de otra persona. Exhaló, esta vez con más fuerza. Mi madre puede ser intensa, dijo. Esa es una forma de describirlo. No me había dado cuenta de cuánto, añadió. No querías, dije con suavidad. Aquello se le quedó grabado. Después, nos subimos al coche. El viaje a casa se nos hizo más corto de lo habitual. Pero no porque hubiéramos tenido prisa. Simplemente había menos distancia entre lo que estaba sucediendo y lo que estábamos dispuestos a reconocer. Dentro del apartamento, todo parecía igual. Los mismos muebles, el mismo orden silencioso, la misma vida que habíamos estado viviendo. Pero no se sentía igual. Daniel dejó las llaves sobre la encimera y se giró hacia mí. Necesito preguntarte algo, dijo. De acuerdo. Si esto no hubiera pasado esta noche, ¿cuándo me lo habrías contado? Lo pensé. Pronto, dije, pero no hasta que estuviera lista para explicarlo sin tener que justificarlo. Frunció el ceño levemente. Eso suena a lo mismo. No lo es, dije. Explicar es compartir. Defenderse es reaccionar. Ya no iba a reaccionar. Asintió lentamente. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora que preguntas, dije. Así que te respondo. Eso pareció importarle. Nos sentamos, no uno frente al otro, sino uno al lado del otro en el sofá. Más cerca de lo que habíamos estado últimamente, pero aún no del todo cómodos. Cuéntamelo todo, dijo. Y así lo hice. Le hablé de la oportunidad. Cómo un antiguo cliente me había presentado al anterior dueño del restaurante. Cómo el local había tenido dificultades, pero tenía potencial. Cómo había pasado semanas analizando cifras, proyecciones y riesgos. Le hablé de la decisión. No fue impulsiva ni temeraria, sino meditada. Y le conté sobre los primeros meses. La incertidumbre. Las largas jornadas. El progreso silencioso. Me escuchó atentamente todo el tiempo, sin correcciones. Solo escuchaba. Cuando terminé, el ambiente en la habitación se sentía diferente. No tenso, no resuelto, sino abierto. No sé si sentirme impresionado o excluido, admitió. Puedes sentir ambas cosas, le dije. Eso no me parece justo, respondió. Es sincero, dije. Se recostó, mirando al techo. Creo que he sido pasivo, dijo después de un rato. Sí, respondí. Soltó una leve risa. Al menos eres constante. He tenido práctica. Giró la cabeza para mirarme. ¿Quieres este matrimonio? Preguntó. La pregunta fue directa, incómoda, necesaria. Sí, dije, pero no la versión en la que hemos estado viviendo. ¿Y cómo es la otra versión? Es como si dos personas estuvieran realmente presentes, dije, no como si una decidiera y la otra evitara. Asintió. ¿Y mi madre? Preguntó. No dudé. Ella no tiene derecho a decidir nada, dije. Eso va a ser un problema, dijo. Ya lo es, respondí. Otra pausa, pero esta vez me pareció manejable. Necesito hablar con ella, dijo. Sí, respondí. Y no le va a gustar lo que le diga. No le va a gustar. Se incorporó, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Para que lo sepas, dijo, estoy orgulloso de ti. Lo miré, buscando algún rastro de obligación en sus palabras. No lo había. Gracias, dije. Ahora sonaba diferente. No como aprobación.
como reconocimiento. Los siguientes días no fueron fáciles. Elena llamó. Más de una vez. Esta vez Daniel no lo evitó. No estaba en la habitación durante su primera conversación, pero por su tono entendí que no seguía su guión habitual. Más tarde me dijo lo que importaba. Le dije que ya no podía hablar así de ti, dijo. ¿Y? Pregunté. Dijo que estaba tomando partido. ¿Y qué le dijiste? Le dije que ya lo había hecho, dició. Eso lo cambió todo. No al instante. No del todo. Pero claramente. Elena no desapareció de nuestras vidas, pero su presencia cambió. Menos constante, menos segura. Y por primera vez, preguntó antes de dar por sentado. El restaurante siguió creciendo. Las proyecciones de las que habíamos hablado esa noche se convirtieron en planes concretos, y luego en resultados. Me hice más visible en esa parte de mi vida. No a gritos, no para aparentar, pero tampoco para ocultarlo. Y sucedió algo interesante. Cuanto menos me adaptaba a las expectativas de los demás, menos espacio parecían ocupar esas expectativas. Daniel también se adaptó. No todo a la vez, pero sí de forma constante. Hizo más preguntas. Dejó de eludir las responsabilidades cuando era necesario. No fue perfecto, pero fue real. Unos meses después, volvimos a cenar juntos. No en ese restaurante. No con la misma dinámica. Elena estaba allí, también Ricardo. La conversación fue diferente. Medida, sí. Cautelosa, aún, pero no controlada. En un momento dado, Elena me miró y dijo, «He oído que al restaurante le va bien». «Así es», dije. Asintió. «Me alegro», respondió. Y por primera vez no sonó a prueba. Sonó a aceptación. O algo parecido. No completa. No incondicional. Pero lo suficientemente real. Al recordar, a veces pienso en aquel momento en la mesa. El instante exacto en que todo cambió. No cuando Elena habló. No cuando Daniel preguntó. Sino cuando un hombre se acercó, me miró sin dudarlo y me llamó jefe. No se trataba de la palabra. Se trataba de lo que revelaba. No solo para ellos, sino también para mí. Porque la verdad es que nada cambió aquella noche. Todo lo que importaba ya estaba ahí. El trabajo, las decisiones, la independencia. La única diferencia era que, por primera vez, era visible. Y una vez que algo se hace visible, es muy difícil fingir que no existe. Así que déjenme preguntarles algo. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Lo habrían guardado en secreto? ¿Habrían dicho algo antes? ¿O habrían esperado el momento en que no hiciera falta ninguna explicación? Cuéntenme en los comentarios.